Buenos días, chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de diferenciación numérica. Antes de iniciar, recordemos que la derivada de una función en un punto x sub 0 determina, entre muchas otras cosas, la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto. Gráficamente tenemos que si hay una función f de x y un punto x sub 0, la recta tangente en el punto x sub 0 es una recta que, en un vecindario alrededor de x sub 0, interseca la función únicamente en un punto. En este caso, la recta morada indica la recta tangente a la función en x sub 0. Y la pendiente de esta recta va a equivaler a la derivada de la función en ese punto. Existen ocasiones en que yo no puedo calcular la derivada de la función por los métodos algebraicos que se conocen, sino que se necesita recurrir a la diferenciación numérica. En esos casos existen diferentes esquemas y métodos que se pueden aplicar. Hoy veremos 3 de ellos. El primer esquema es el esquema hacia adelante. Este esquema consiste en aproximar la primera derivada de la función en x sub 0 tomando un punto un poco mayor que x sub 0. Este punto se puede representar como x sub 0 más h, donde h es lo suficientemente pequeño. Gráficamente, tenemos que si tomamos los puntos de la función que representan o que determinan x sub 0 más h y x sub 0, y trazamos la recta que pasa por estos puntos, esta recta será una aproximación de la recta tangente que pasa por x0. ¿Qué tan buena es esta aproximación? Bueno, eso dependerá de qué tan pequeño es el h. Por lo tanto, podemos decir que la derivada de la función en x sub 0 será aproximadamente la pendiente de la recta que determinan esos puntos. Si calculamos dicha pendiente, tendremos que entonces la primera derivada de la función en x sub 0 bajo el esquema hacia adelante equivaldrá, o su aproximación equivaldrá a f de x0 más h menos f de x0 entre h. Y repito, esta es la aproximación de la pendiente de la recta secante que pasa por esos puntos. Bien, el otro esquema que tenemos es el esquema hacia atrás. En el esquema hacia atrás es muy similar al anterior, solo que en lugar de tomar un punto hacia adelante, tomamos un punto hacia atrás, o sea, un valor un poco menor que x0. Y este valor podemos representarlo como x0 menos h. Gráficamente tenemos lo siguiente. Si tomamos los valores o los puntos sobre la recta que determinan los valores de x sub 0 y x sub 0 menos h, y trazamos la recta que pasa por esos puntos, esa recta secante será una aproximación de la recta tangente en x0. Por lo tanto, la pendiente de esta recta es una aproximación de la derivada de la función en x0. Si calculamos esta pendiente, tendríamos entonces que la primera derivada de la función bajo el esquema hacia atrás es aproximadamente la pendiente de esa recta, que sería f de x0 menos f de x0 menos h entre h. Bien, ahora tenemos un tercer esquema. El tercer esquema se conoce como el esquema centrado y aproxima la derivada de f de x sub 0 tomando un valor un poco menor y otro valor que sea un poco mayor. O sea, eso se puede ver como tomar un valor x sub 0 menos h y un valor x sub 0 más h. Noten que estamos usando el mismo h, así que se asume que estos puntos están igualmente espaciados alrededor del valor en el cual quiero encontrar la derivada. Gráficamente, tenemos lo siguiente. Tenemos que si calculamos la recta que definen esos puntos x sub 0 más h y x sub 0 menos h, la pendiente de esta recta secante va a ser una aproximación a la derivada de la función en x sub 0. A la hora de calcular la pendiente de las rectas, la pendiente que pasa por esta recta, tendríamos entonces que la primera derivada de x sub 0 es aproximadamente f de x sub 0 más h, menos f de x sub 0 menos h entre 2h. Bien, entonces ahora tenemos tres esquemas y ambos los conseguimos utilizando o aproximándolo por medio de pendientes de rectas secantes. Ahora bien, ¿cuál de esos modelos será el mejor? Bueno,
En esta gráfica tenemos un resumen de todos los módulos. Se puede demostrar, aunque no lo vamos a hacer, que el esquema hacia adelante va a representar o nos va a dar una cota superior del valor de la primera derivada en el punto. El esquema hacia atrás nos va a dar una cota inferior al valor que andamos buscando. Y finalmente, el esquema centrado es el que nos va a dar la mejor aproximación de la derivada en un punto. Pero recordemos, la fórmula que vimos del esquema centrado nos permite aplicarlo si los puntos son igualmente espaciados. Entonces, siempre que sea posible, se va a preferir el esquema centrado, a no ser que por condiciones del problema no se pueda aplicar y tengamos que recurrir a uno de los otros dos que vimos. Bien, ya tenemos esquemas para la primera derivada, pero ¿qué pasa con la segunda derivada? Bueno, hay muchas formas también para la segunda derivada. La que veremos en este video es la que resulta de coger el esquema centrado de la primera derivada y derivarlo. Pues recuerden que la segunda derivada es la derivada de la primera derivada. Si cogemos el esquema centrado de la primera derivada y derivamos cada una de sus funciones usando nuevamente el esquema centrado, tenemos la siguiente fórmula. Acá podemos resumirlo aplicando un poco de álgebra y tendríamos que entonces la fórmula para la segunda derivada de la función en x sub 0 es f de x sub 0 más 2h1 menos 2f de x sub 0 más f de x sub 0 menos 2h1 entre 4h1 a la 2. Sin embargo, vean que h1 es cualquier valor que sea muy cercano a 0, un valor bastante pequeño. Entonces, para facilidad de la fórmula y del cálculo, generalmente se tiende a tomar h1 igual a h medios. Así se obtiene una fórmula equivalente, pero más sencilla de trabajar. Por eso generalmente decimos que la fórmula correcta en un esquema centrado de la segunda derivada equivale a que la segunda derivada de x sub 0 es aproximadamente f de x sub 0 más h menos 2f de x sub 0 más f de x sub 0 menos h entre h a la 2. Bien, ya hemos visto muchas fórmulas. Hagamos un ejemplo para que todo nos quede un poco más claro. Y el ejemplo es el siguiente. Se dice que de una función desconocida se conocen los siguientes puntos: x, 0, 0,5, 1, 1,5 y 2. Y y, 0, 2,5, 5,8, 8,5 y 10,2. Nos piden determinar la primera derivada de la función en 0, la primera derivada de la función en 1, la primera derivada de la función en 2 y la segunda derivada de la función en 1,5. Analicemos cada caso. Para el caso de la primera derivada en 0, recuerden que siempre intentamos aplicar el esquema centrado. Sin embargo, en este caso no es posible. ¿Por qué? Porque para el esquema centrado se ocupa un valor antes y otro valor después. En este caso, en 0 no tenemos un valor antes. Por lo tanto, no podemos aplicar ni el esquema centrado ni el esquema hacia atrás. Entonces aplicaremos el esquema hacia adelante. Para el esquema hacia adelante tendríamos que la aproximación de la primera derivada en x sub 0 es f en 0,5 menos f de 0 entre 0,5. Pues el h es el espaciamiento que hay entre los valores de x. Al aplicar esta fórmula, sustituir los valores de las f's por los valores que corresponde de la función, obtenemos que la primera derivada en 0 equivale a 5 y esa sería nuestra aproximación. Veamos el segundo caso. La primera derivada de la función en 1. En este caso, tenemos que en 1 tenemos un punto hacia adelante y un punto hacia atrás. Y además estos puntos son igualmente espaciados. Por lo tanto, podemos aplicar el esquema centrado de la primera derivada. Aplicando, según las fórmulas que vimos, tendríamos que la primera derivada de la función en 1 equivale a f evaluado en 1,5 menos la función evaluado en 0,5 entre 2 por h, que sería 2 por 0,5. Al hacer las evaluaciones respectivas, obtenemos que la aproximación de la primera derivada de la función en 1 es 6. Y utilizamos el esquema centrado porque se cumplieron las características para aplicar el método. Analicemos el otro ejemplo. La primera derivada en 2. En este caso no tengo un valor superior a 2. Por lo tanto, no puedo aplicar ni el esquema centrado ni el esquema hacia adelante. La única opción es utilizar el esquema hacia atrás. Al aplicar la fórmula del esquema hacia atrás, tenemos que la primera derivada de la función en 2 es f de 2 menos f de 1,5.
entre h, que sería 0,5. Al aplicar las fórmulas, obtenemos que f' de 2 es 3,4. Y esa sería nuestra aproximación. Vean que en todos estos casos tuvimos que analizar cuál de todos los esquemas se aplica mejor al método. Finalmente, vamos a analizar el valor de la segunda derivada en 1,5. Noten que para aplicar el esquema centrado de la segunda derivada, necesito un valor hacia adelante y un valor hacia atrás que sea igualmente espaciado. Y en este caso se cumple. Tengo un valor hacia adelante y un valor hacia atrás y ambos están igualmente espaciados con un h de 0,5. Entonces puedo aplicar el criterio de la segunda derivada. Al aplicar la fórmula, tendríamos que la segunda derivada en 1,5 es aproximadamente f de 2 menos 2f de 1,5 más f de 1 entre h a la 2, que sería 0,5 a la 2. Al hacer las evaluaciones respectivas, tendremos que la aproximación en la segunda derivada de 1,5 es menos 4. Bien, y aquí finalizaría el ejercicio. Espero que les haya quedado claro este tema y los ejercicios que hicimos y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.